El primero sería formalizar muy bien lo que nos ha dicho tan claro el general Gallardo, que es: somos parte de la zona de influencia del imperio norteamericano. Ese es un hecho incontestable. Y el segundo complementario sería: nuestra clase política, sobre todo la priista, esta tardía de Díaz Ordaz para acá, cuando menos, y no se diga Echeverría, y no se diga Salinas, y no se diga Cedillo, y no se diga la continuidad de esta panista, son traidores a la patria, fieles al imperialismo norteamericano. Y digo imperialismo norteamericano por economía de análisis, a lo mejor no es un imperialismo clásico. El número 3 de los hechos, yo creo que son hechos que habría que registrar y formalizar. Esto de las pandillas y quiénes son los actores de la delincuencia organizada, forzosamente son parte de las Fuerzas Armadas. O sea, tanto que se dice, que decimos, que aceptamos, que comprobamos de que reciben dinero, pero es que en un estado de ocupación militar como el que vive en la frontera y una buena parte del país, no es admisible pensar que circulan convoyes de delincuentes y que pasan por debajo de las narices de los militares. O sea, tendrían que ser parte importante, si no es que la parte dirigente. Entonces sería el hecho adicional. Y el otro hecho adicional, y yo diría doloroso: los partidos políticos no tienen doctrina de política exterior frente al imperialismo, no tienen nada, no dicen nada de seguridad nacional, no están planteando nada para resolver este estado de excepción. Entonces, como que por ahí habría que empezar. Eduardo Zamarrón, Universidad Autónoma de Puebla. Me interesa muchísimo un poco cómo se ha llevado a cabo el panel, sobre todo por la normalización de un discurso sobre la violencia, porque esta normalización del discurso sobre la violencia lo que refleja es la normalización de una cultura de la violencia en el país. Y esta normalización de la cultura de la violencia de repente nos arroja como resultados grosos un discurso de víctimas y de victimarios. Y salir del discurso de víctimas y de victimarios es muy difícil. Salir de ese discurso, de hecho, lo que nos lleva es a soluciones de rescatar a las víctimas por todos los medios y combatir a los victimarios por todos los medios. Una de las formas quizá que podamos salir de ese discurso de normalización del discurso de la violencia es trabajar mucho en lo que ha mencionado el doctor Orozco, en identificar quiénes son las víctimas. Si lo que dice Héctor Padilla, en realidad todos somos víctimas, ¿cuál es la diferencia entre víctimas y víctimas? Es decir, todos somos afectados por la violencia, pero el ser considerados todos como víctimas nos hace todos en necesidad de ser asistidos, necesariamente o no. Es decir, ¿qué diferencia hay entre la normalización de la violencia y una cultura del terror que menciona Alfredo? Es decir, llegamos pues a qué niveles de violencia que podamos distinguir una cultura en este sentido que lleva los límites de la violencia para hablar de una cultura del terror. Y si lo que estamos viendo en Tamaulipas y en Juárez se aprecia más sobre una cultura del terror que escapa ya a una normalización de la violencia. Es decir, son muchísimas preguntas ahí que a mí me interesa en lo particular desarrollar, y he trabajado un poco sobre esto, pero pasar a trabajar más en el sentido de identificar sociológica y teóricamente la cuestión de esta cultura de violencia que nos permite escapar del discurso al que los actores políticos nos están llevando. Toda vez de que el Estado también está coludido con el crimen organizado. Y en esta lógica, evidentemente los sistemas de protección y salvaguarda son prácticamente imposibles. Lo digo porque cuando se piden medidas cautelares para víctimas, en estos casos explícitos, hasta los mismos policías ni siquiera quieren cuidar. Las instituciones, como bien dice John, deliberadamente están acotadas las que podrían hacer contrapeso a estos procesos de poder. Entonces tenemos una grave situación en términos de la defensa real y la protección y salvaguarda de la vida de las personas.
por un lado. Y entonces, ante ello, desafortunadamente, hasta la propia Comisión Interamericana, hasta Naciones Unidas, han señalado, no pueden estar ahí. O sea, incluso como defensores de derechos humanos tenemos una situación no menor, porque si te atreves a denunciar, al día siguiente ya no amaneces. La semana pasada, el lunes pasado, mataron a un defensor en Chihuahua porque gana un laudo a favor de la comunidad rarámuri de la Sierra Tarahumara, o las mismas abogadas que se enfrentan a esta situación señalan al ejército y 2 días después las matan. Entonces, eso mismo también sucede con periodistas en la zona, es decir, este es el termómetro de la democracia y nos evidencia que hay un problema real de estos sistemas mínimos de supervivencia y de cuidado de la vida. Y ante ello, ¿qué hacemos? ¿No? Y finalmente, ¿qué nuevas estructuras, qué nuevas institucionalidades o qué es lo que tenemos que hacer como ciudadanos también para generar esos contrapesos? Porque no podemos enfrentar ni siquiera con cuerpo ante este tipo de situaciones, ¿no? O sea, ese es un punto gravísimo de estas deslimitaciones que estamos hablando, sistémicas. Y la segunda cuestión es lo relacionado evidentemente a estas nuevas estructuras de descomposición social, pero también los sistemas de control. Creo que quienes hemos trabajado en procesos de este tipo tan polarizados o extremos, de situaciones extremas, es muy complejo cómo vuelves a recomponer esas estructuras. Por ejemplo, la gente de Sudamérica te dice es un grave error que el ejército salga. Lo más complejo es cómo los regresas al cuartel, cómo los vuelves a otro nuevo nivel de institucionalidad. Y creo que estamos ante ese reto, además en un país donde la clase política está vinculada, caso Maloba, por ejemplo, con vínculos directos con poderes fácticos o en gobernadores que están abiertamente vinculados a los poderes fácticos, y todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo ubica, y bueno, el costo de señalarlo es la vida. Entonces, creo que estamos ante un reto no solamente en análisis académico, sino en la vida cotidiana, porque además lo que sucede en Juárez, siempre hemos dicho, es una ventana al futuro a lo que nos está pasando en el país. Es decir, el proceso de descomposición social no va a llevar a un proceso de estallido social que haga un contrapeso a eso, desafortunadamente, sino genera un proceso de miedo, de terror, de pánico, porque la gente misma lo dice. Tenemos pánico de decir, de señalar, de comentar, de hacer, y es un silencio y es una espiral del silencio impresionante, que cómo rompemos esa espiral de silencio y cómo reconstruimos nuevas formas, nuevos contrapesos, nuevas instituciones. Y creo que pues, me gustaría escuchar su palabra sobre esto.